Seguimos adelante, segundo ejercicio. Dice así. Las mallas de acero producidas en una empresa siderúrgica deben tener un diámetro medio de 50 milímetros por especificación del fabricante. Se desconoce actualmente qué distribución sigue el diámetro de una malla individual, pero se tomó una muestra de 50 diámetros de mallas elegidas al azar del último lote y se obtuvo un promedio de 51,33 milímetros con un desvío estándar de 3,19 milímetros. ¿Arroja la muestra una evidencia de que el proceso de fabricación de mallas se encuentra fuera de especificación? Obtener el nivel de significación a posteriori. Muy bien, muy bien. ¿Qué pasa acá? Variable aleatoria. Diámetro de una malla de acero, que es la medición que yo voy a realizar. La variable que yo voy a medir. ¿Qué información tengo sobre esa variable? Ninguna. Ninguna en el sentido de que no conozco cuánto vale. No conozco ni siquiera la distribución. Uno podría decir, como es un proceso industrial controlado, uno podría pensar que es una variable simétrica como la normal, que no tiene mucha desviación, pero a mí no me lo dicen, no tengo la evidencia. Tampoco sé cuánto vale el desvío, tampoco sé cuánto vale la media, no sé nada de la variable, solamente tomé una muestra y vi valores. ¿Cuántos valores? 50. Y ahora con esa muestra yo voy a plantear la hipótesis, ¿no? Para responder la pregunta. Fíjense la pregunta, ¿arroja la muestra una evidencia de que el proceso de fabricación de mallas se encuentra por fuera de la especificación? No me dicen por debajo o por encima, me dicen por fuera. O sea, vamos a hacer el planteo como hicimos en el ejercicio anterior, bilateral o a dos colas. Yo planteo que vale 50 la media, milímetros, versus es distinto. Y fíjense una cuestión. Yo no tengo nada de información sobre qué distribución tiene la variable aleatoria, pero sé que el tamaño de la muestra es grande. Son 50 valores. Entonces, ese promedio X raya se va a construir como la suma de 50 valores dividido 50. Entonces ahí, esto me va a servir para, este 50 me va a servir para decir, bueno, si la muestra es grande, si yo estoy sumando 50 valores, ese promedio va a tender a una normal por teorema central del límite, o va a ser aproximadamente una normal. Entonces ya si tengo esto, si tengo que el promedio es una variable normal, ya puedo plantear las hipótesis, porque tengo la distribución del estimador, ¿no? Esa es la gracia. Vean esto. Si yo digo que X raya es aproximadamente normal por TCL, yo puedo plantear la situación del comportamiento de X raya cuando H0 es verdadera, que es lo mismo que hicimos antes, solo que ahora además el desvío es desconocido. El sigma no me lo dan como dato y no lo tengo. O sea, esta situación es como un extremo de que no conozco nada de la variable. Y fíjense que yo obtuve un valor, un X raya, que está ahí, 51,33. Y con todas estas suposiciones que hice, con todo este modelado de la variable, quiero saber si ese valor me arroja la evidencia suficiente de que el H0 es falsa. Entonces, vamos a calcular nuestro nivel de significación a posteriori. ¿Se acuerdan? Que lo hicimos, que ese nivel de significación a posteriori alfa asterisco me permite a mí ver si rechazo o no la hipótesis, pero a posteriori, después de la muestra. ¿Cómo sería? ¿Qué tengo que hacer yo para calcular ese nivel de significación a posteriori? Y bueno, si el valor observado me dio de este lado a la derecha, yo tendría que calcular la probabilidad acumulada a derecha y decir, bueno, esta probabilidad acumulada, ¿cómo es? ¿Pequeña o grande? ¿Pero contra quién la debería comparar? Y la debería comparar contra alfa sobre 2. ¿Por qué? Porque el ensayo es bilateral y tiene dos colas. Voy a tener alfa sobre 2 de este lado, alfa sobre 2 de este lado, ¿no? Entonces, esta probabilidad acumulada la comparo contra alfa sobre 2, o a esta probabilidad acumulada la divido por 2, la multiplico por 2 y la comparo contra alfa. O sea, el verdadero alfa asterisco sería 2 veces esta probabilidad de acá. La vamos a calcular ahora. ¿Estamos?
¿Cómo la calculamos? Bueno, ¿qué sabemos nosotros de X raya? Que es normal, pero no conozco el desvío. Entonces tenemos nuestra famosa distribución T de student, que no sirve para estándar. Cuando yo tengo una variable normal, le resto su media y la divido por su varianza, perdón, por su desvío estándar, pero estimado. Acá no pongo sigma, pongo S. Eso tiene distribución T de student con n-1 grados de libertad, 49 grados de libertad. Y esta, como por ahí ustedes ya saben, de la parte de intervalos de confianza, es una variable simétrica respecto del 0, muy parecida a la normal. Mientras más grande es el valor de nu, más se parece a la normal estándar, a la normal 0,1. Mientras más chiquito es el valor de nu, menos se parece. O sea, eso tiene las colas más pesadas. Es para compensar la falta de información que yo tengo con muestras pequeñas, que por ahí el valor de S no es tan verídico, entre comillas, digámoslo así. Esa variable T es la que me va a servir a mí para calcular la probabilidad, porque no tengo ahora una phi, no puedo aplicar la phi como hacíamos antes. Fíjense, el valor de S de la muestra me dio 3,19, el observado, el muestral, desvío estándar muestral. Entonces, como yo les decía recién, mi alfa asterisco verdadero va a ser el doble de esta probabilidad, porque el ensayo es bilateral. Ahora, esa probabilidad es el doble de 1 menos la función de distribución de la T de student. Acá estaría lo que nosotros normalmente llamamos phi, pero ahora no es phi, es la f de t, valuada en el valor observado menos la media mu. Acuérdense que la media mu bajo h0 vale 50, dividido s sobre raíz de n, que es lo que está ahí abajo. ¿Estamos? 2 por 1 menos f de t en 2,948. Eso lo calculamos con una computadora o una calculadora más o menos potente. No tenemos tabla de valores de probabilidad acumulada de la T de student, así que o lo buscan en el Excel, en un programa, en la calculadora, o lo acotan. Van a la tabla al revés, entran con este valor. Nosotros tenemos tabla de fractiles de la T de student. Entran con este valor para nu 49 y se fijan entre qué valores está, y ahí pueden acotar esa probabilidad, ¿no? 0,00489. Eso dio el alfa asterisco. Y yo ese valor, acá en ningún momento me dicen, o no me dan nunca el dato de un alfa. Como para decir, compararlo contra este alfa y vos fijate si rechazás o no rechazás. Pero ustedes viendo ese valor, ¿qué dirían? Lo rechazamos la hipótesis, ¿no? Porque es un valor muy chiquitito. Nosotros vamos a decir, o se dice en general que cuando el valor de alfa es menor a 0,01, que tiene una fuerte evidencia de que hay que rechazar H0, ¿no? Una fuerte evidencia de que es falsa. Ahora, si está entre 0,01 y tal vez 0,05, ahí hay una evidencia moderada o moderada alta de que hay que rechazar. Después, si está entre 0,05 y 0,1, ahí ya es una evidencia leve, ¿no? Apenas. Eso se suele decir así en la práctica. Si el valor de alfa asterisco les da mayor a 0,1, significa que ya prácticamente no hay una evidencia de que hay que rechazar. ¿Está? Así funcionan los software estadísticos. De nuevo les digo, ustedes le cargan la muestra, le cargan la hipótesis y les devuelve el alfa asterisco y no les dice rechazar o no rechazar. Fíjate vos, según el valor que te dio. Bien, terminamos con un comentario que les quiero hacer. Fíjense que yo acá necesité hacer toda esta hipótesis de que el promedio tiene distribución normal. Les dije que para resolver un test de hipótesis nosotros necesitamos saber cuál es la distribución del estimador del parámetro que nosotros estamos infiriendo. En este caso la media mu, el estimador es X raya, ¿no? Estamos trabajando, eso es un elemento clave de test de hipótesis.
Yo hago test de hipótesis para la media y necesito un estimador de la media, obviamente. Pero además, fíjense qué interesante que no me alcanza solamente con un estimador y una distribución, sino también con esta otra cosa que está acá abajo, que se lo suele llamar pivote, el pivote el mismo del intervalo de confianza, que es un cambio de variable, ¿no? Una relación entre el estimador y el parámetro, y con otras cosas metidas ahí, pero esencialmente está el estimador y el parámetro, ¿no? Esto me permite relacionar hipótesis con muestra, y que esta porquería tenga una distribución fija, que no dependa ni de mu, ni de los valores de x raya, que sea una distribución, en este caso la t, que esté tabulada, entre comillas, porque sea conocida, siempre la misma, la t de student. Entonces, este pivote es el eje del contraste de hipótesis, porque a mí me dice, miren, si yo tengo una media mu 50 y me da un valor 55, este valor t me va a dar muy grande, y si yo lo relaciono con los t de student que debería pasar, muy grande en relación a los t de student aceptables, ahí voy a tener una evidencia de que el H0 es falsa. Nosotros lo hacemos por otro camino, ¿no? Nosotros lo hacemos por el camino del X raya, pero se puede hacer también por el camino del t. Yo calculo el t observado, me dio 2,948 y lo comparo contra un fractil t de 95%, por ejemplo, y me fijo si es muy grande o muy chico. ¿Se ve? Hay muchas maneras de resolver estos problemas, o de plantearlos o de pensarlos. La esencia mecánica es la misma, ¿no? Bien, nada más por acá. Vamos al próximo.